Bueno, entonces, buenos días. Continuando con la charla de ayer, nos quedamos en el tercer exantema o la tercera enfermedad, que es la rubiola. Lo que les alcancé a mencionar es que la rubiola es producida por un virus del género Rubivirus de la familia Togaviridae. Perdón. Eh, eh, es necesario entender que el ser humano es el único reservorio y huésped de este virus, que este es, por decirlo así, tiene afectación principalmente en los niños de entre 5 y 15 años. La transmisión se realiza por vía aérea y el periodo de incubación del virus es de 12 a 23 días. El paciente como tal se va a considerar contagioso desde 7 días antes de presentar el exantema hasta 7 días después de que comenzó el exantema. También es necesario tener en cuenta que esta enfermedad puede presentar un gran riesgo o presenta un gran riesgo para las maternas, ya que durante las primeras 13 semanas malformaciones, más o menos del 28%, y un riesgo de aborto del 14% en el primer mes y las malformaciones durante el primer mes específicamente suben un 61%. ¿Cómo se va a presentar esta enfermedad? Básicamente se caracteriza por fiebre, un periodo de cefalea, náuseas, conjuntivitis, coriza, tos y artralgias. En cuanto a estos síntomas, suelen ser más característicos en niños que en adultos, pero igual se presentan. Existe también la característica de las adenopatías cervicales. Doctor, aquí tengo una pregunta y es que en las fuentes que consulté hablan del signo de Theodore refiriéndose a las adenopatías cervicales, retroauriculares y suboccipitales. ¿Es lo mismo o son cosas distintas? No, la verdad no recuerdo ese signo de Tedor. Dentro de la rubiola no sabría decirte si es lo mismo. Son muy pocas fuentes en las que encontré el signo de Theodore, siempre fue asociado a la rubiola y en algunos lugares decía que eran pues adenopatías, en otras decía que era hipertrofia de perdón, básicamente en todos decían que eran adenopatías, o sea, pero no sé si sea lo mismo y si no es lo mismo porque es la necesidad de caracterizarlo. Ok, no, pues no sé, pues déjame buscamos y miramos a ver si es lo Bueno, mismo. voy a continuar mientras tanto. También es característico, pues, lo que nos trae a la conversación, que es el exantema maculopapuloso, que suele durar 1 a 3 días. Esta es la razón por la que se le conoce como sarampión de los 3 días. Y un signo llamado los puntos de Forchheimer, que si recuerdan en el cuadro anterior era conocido el signo de Filatov, que eran unos punticos blancos en el área molar. En cuanto a los puntos de Forchheimer para rubiola, son unos, por decirlo así, punticos o unas maculitas rojas en el paladar blando. Entonces vamos a ver aquí unas imágenes. Bueno, dice que hipertrofia ganglionar generalizada, o sea, está tanto a nivel axilar, inguinal, como ganglios epitroclares, ¿sí? Sí, Encajonado en un doctor. paciente porque no se vayan a confundir, por ejemplo, de esos ganglios en un paciente que esté haciendo un linfoproliferativo. Esto es en el contexto de un paciente con rubeola, ¿no? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, pues el característico exantema que va a tener también una distribución cefalocaudal suele extenderse prácticamente hasta los miembros en 24 horas y pues como mencionaba, la resolución de este también va a ser cefalocaudal en más o menos 3 días y va a tener una característica de escamación al final de, pues de este tiempo.
En esta enfermedad, el enantema no es algo habitual, pero cuando ocurre, ocurre con el signo de Forsheimer, que era lo que les mencionaba, que son básicamente como maculitas rojas en el paladar blando. Y pues aquí traje esta imagen para mostrar que pues, se presentan adenopatías y pues como no entendía claramente cuál era el signo de Teodor y en la pediatría al día lo definía como adenopatías retroauriculares, suboccipitales y cervicales, pues traje esta imagen. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Al igual que la mayoría de las que vamos a ver, se trata de un tratamiento sintomático y pues la vacuna obviamente no es un tratamiento, sino que pues nos va a ayudar a prevenir la aparición de esta. Pues recordemos que la vacuna se aplica a los 12 y a los 12 meses y a los 5 años. Ok, perfecto. Pasaríamos a la quinta enfermedad. Si se dieron cuenta, pues nos saltamos la cuarta enfermedad, porque como les mencioné al comienzo, esta ya no es considerada como tal un exantema clásico, básicamente porque la enfermedad de Filatov-Dukes se considera que puede corresponder a unas formas atípicas de la escarlatina o la rubiola. Entonces, la quinta enfermedad sería el eritema infeccioso, al que también se le llegó a llamar megaloeritema epidémico. Esta enfermedad es producida por el parvovirus B19, un virus DNA que pertenece a la familia del Parvoviridae. Suele ser una infección asintomática que produce un eritema infeccioso y entre una de sus complicaciones puede llegar a ser la artritis, artritis seronegativa. La transmisión de esta enfermedad es principalmente por vía aérea y el periodo de incubación va a ser de 4 a 17 días. Como mencioné, el periodo infeccioso de la enfermedad suele ser asintomático, pero en caso de presentarse van a haber pues fiebre, malestar, mialgias, artralgias, diarreas y vómitos. Sin embargo, uno de los criterios diagnósticos para llegar a eritema infeccioso separado de los otros es precisamente la levedad de estos síntomas o la ausencia en sí de ellos en comparación a los anteriores que ya sabemos que son muy febriles y que tienen marcados estos síntomas. Bueno, pero acá en el eritema infeccioso también puede cursar con fiebre. O sea, es una de los síntomas, o, como te dijera, o sea, todas estas enfermedades exantemáticas cursan con fiebre, unas más que otras, ¿sí? Mm, pero sí la fiebre está presente, por ejemplo, de 10 pacientes estará presente en el 60%, en 6 pacientes, ¿sí? Creo que a lo que me refería es que no es tan alta como por ejemplo en el sarampión o la rubiola. Del curso más benigno, sí, Sí, sí. sí, señor. Ah, Creo bueno, que no en mediana. el alveole hay no hablaste, hay una condición, o condición no, una triada en la cual es la, la manifestación congénita del síndrome de rubéola congénito, que es como tres alteraciones estructurales. ¿Las trajiste por ahí? ¿Las tienes? Es la tríada de Greg, doctor? Ujú. La verdad no las traje, pero pues sí las había leído, que era lo de, creo que microcefalia, cataratas y no recuerdo cuál era la otra alteración. Una alteración a nivel cardiovascular. Si quieres, búscala ahí para que nos lo recuerdes a todos los compañeros. Sí, doctor, ya Eso busco. no es frecuente, no es frecuente, mm, pero, pero pues para que sepan que puede existir asociado a que es la manifestación del síndrome de rubéola congénito. Ah, el conducto arterioso persistente era la Ductus. manifestación. El ductus, sí, ductus arterioso persistente. Espérate, proyecto entonces una imagen de la tríada de Greg.
Y creo que ya se está viendo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces esos, como mencionaba el doctor, sería como la tríada característica, la tríada de Greg, que es como los indicativos de una rubiola congénita, porque como les mencioné ahorita en rubiola, esta enfermedad suele tener afectaciones bastante impactantes en el curso del embarazo si se llega a presentar en la materna. Y ahora sí seguiríamos entonces con el exantema súbico, pues lo que les mencionaba, si es esta. Sí, Bacó, me salté no algo. entendí. Ah, perdón, me estaba saltando eritema infeccioso. Ah, puse la tríada en eritema infeccioso. Bueno, antes de enviarles las diapositivas, corrijo eso. ¿Me Eh, escuchan? sí, Alejandra, te escuchamos. O sea, el eritema infeccioso entonces es como asintomático y cuando presenta síntomas presenta fiebre, mialgia y cialgia. No, en el No, sistema no, 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 no. infeccioso hay síntomas. Hay síntomas. Luego es que el curso de la fiebre es un poco más espaciado, más benigno, menos intenso, para que quede claro. ¿Sí? Pero todas cursan con fiebre. Todas estas enfermedades, por eso se consideran enfermedades exantemáticas, porque son un cuadro febril agudo y en el cual hay manifestaciones en piel. ¿Sí? Entonces unas varían de acuerdo a dónde se originan y a la progresión, si es cefalocaudal, si es de extremidades hacia arriba, que se acompañen de algunas características puntuales, como ya vimos, por ejemplo, de fiebre escarlatina, ¿sí? Como vamos a ver en Kawasaki. Ahorita estamos viendo el tema infeccioso que también tiene unas particularidades puntuales. Eh, que supongo las vas a decir Juan Diego, ¿cierto? Sí, sí, señor. Aquí ya vamos a hablar, pues, de la principal característica o del signo más. eh, y es que, pues, Es, como también, perdón, ¿aló? Bueno, continúo. bueno, Continúo y les menciono que como también es una enfermedad exantémica, pues el exantemática, pues el principal signo, como no puede ser de otra forma, también va a ser un exantema, una erupción eritematosa que en este caso va a presentarse inicialmente en ambas mejillas del paciente, dando un signo que se conoce como el signo de la bofetada, que ahorita más adelante vamos a ver. Ujú, el Este puño abofetado. O, bueno, sí, que las mejillas todas rojillas. Sí, tiene eso es las mejillas bastante rojas. Este signo o este estado va a durar aproximadamente 3 a 5 días y después de esto se va a empezar a extender a tronco y a las caras de tensión de las extremidades y las nalgas. Ahorita, pues los glúteos. Ahorita vamos a ver. Además de esto, después de su extensión, perdón. Ah, bueno, además de esto también se produce un exantema característico que es el exantema en guante o calcetín, que básicamente es exantema en las manos y en los pies. Es característico que el exantema no produce prurito y Ujú. suele tener una duración de... eh, perdón. Puede llegar a... Esperen, me perdí. Me perdí qué estoy diciendo. Estaba Sí, el hablando. chancema en guante, en guante. Lo que les decía es que pues como les mencioné, no suele haber prurito y la erupción suele empezar a desaparecer tras 1 o 2 semanas y lo que puede ocurrir es que deje una hiperpigmentación residual. La duración en general de esta enfermedad sintomática suele ser de hasta 11 días en promedio. Y como mencioné antes, la complicación más frecuente suele ser la artritis.
Entonces aquí vemos una imagen de donde se ven los signos característicos. Como mencioné en un principio, lo característico es el signo de la bofetada o del niño abofetado, que es básicamente el exantema en ambas mejillas. Si ven los dos niños que están ahí tienen, pues ya el niño de abajo a la izquierda ya la tiene extendida, sin embargo, se ve mucho más marcada su eritema en las mejillas. También, como les mencionaba, suele extenderse por el tronco, las extremidades y los glúteos. Y por último, pues el signo de los guantes y el calcetín. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta enfermedad? Pues básicamente es en cuanto a síntomas lo mismo, simplemente tratar la enfermedad sintomática, prevenir perdón. Eh, ok, ya recordé por qué lo del lavado de manos. La razón del lavado de manos es que, por decirlo de alguna forma, las secreciones mucosas suelen tener una carga viral bastante alta y pues la recomendación es un lavado de manos frecuente en las personas con esto, principalmente cuando entren en contacto con sus secreciones de cualquier tipo, no necesariamente mucosas, sobre todo respiratorias. A eso era lo que me refería ahí con el lavado de manos. Ya quitaré esta diapositiva y pasaríamos entonces a la sexta enfermedad. La última de las enfermedades clásicas, que es el exantema súbito, también se conoce pues como rociola infantil, fiebre de los 3 días o enfermedad de Sahorsky. Este exantema es producido por un herpes virus tipo 6. La forma de transmisión del virus va a ser oral o respiratoria y va a tener un periodo de incubación de 7 a 15 días. En cuanto a los prodromos, no suele presentarse, pero lo que sí se suele presentar es una fiebre bastante brusca de 38 a 39 grados, adenopatías más frecuentemente occipitales y ocasionalmente en esta se puede presentar entema en mucosa oral y conjuntival. La fiebre suele durar más o menos 2 o 3 días y luego empieza a aparecer un exantema maculopapuloso de un tono rosado. Pues suele tener lesiones de 3 a 5 milímetros de diámetro y suelen tener estos como un halo pálido alrededor. Esta, a diferencia de las anteriores, no comienza en la cabeza, sino que comienza en el tronco y se extiende por el cuello, luego toma una ubicación retroauricular y finalmente en espalda. Suele durar el exantema hasta 2 días, pero empieza a ceder en horas. Entonces, como vemos en las imágenes, este quizás no tenga signos tan característicos como los anteriores, pero sí son lesiones más distanciadas entre ellos. Quizás aquí no se vea tan bien a lo que me refería con el halo pálido alrededor de la lesión. Y pues aquí la característica sería que pues tienen una fiebre bastante alta, que la edad a la que se ataca suele ser, pues a la que se enfrentan estos niños es de 6 meses a 2 años, Hay una ausencia de enantema que pues es característico en las anteriores que les había mencionado. Las lesiones pues como se las describí y creo que eso sería la característica clínica de la rociola infantil. No sé si ya no te escuché decir, de pronto lo dijiste, pero no te escuché. El exantema aparece, ¿cuál es la característica de la aparición del exantema en la rociola? Que aparece en el tronco, que comienza en el tronco y se Sí, extiende. pero relacionado con la fiebre.
que aparece apenas termina la fiebre, o sea, que la fiebre dura 2 o 3 días y así Esa es aparece la la... característica, muchachos, para que ustedes lo tengan bien presente de esto, porque este tipo de exantema es muy común. En nuestro medio nosotros tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con dengue, ¿sí? Porque, por ejemplo, un niñito que tiene fiebre 3 días y se brota, ¿m? Y en nuestro medio donde hay zancudos por doquier, puede ser un cuadro de dengue, ¿sí? La diferencia es obviamente es que en este tipo de enfermedad, en el exantema súbito, no van a cursar con trombocitopenia, síndrome de fuga capilar, nada de eso presenta. El niño se brota y queda normalito, como si no hubiese pasado, lo único es el brote, que a veces puede ser algo con un leve escozor, pero no hay ningún tipo de complicación. Yo siempre sugiero cuando tienen estos casos de rosiola, si el niño se ve perfecto, que está alegrito, comiendo súper bien, no hay necesidad de hacer un hemograma, ¿sí? Pero cuando el niño tenga algo, por ejemplo, que la mamá lo ve caído, que no esté orinando, si tiene hepatomegalia, mejor hacer un hemograma para confirmar y que no se les vaya a pasar un dengue, ¿sí? Sobre todo en los niños chiquiticos en los cuales el dengue se asocia a más complicaciones. ¿Listo? Sí, señor. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento, lo que les mencionaba, el tratamiento suele ser sintomático, principalmente el manejo de la fiebre y en caso de requerirlo, pues no, en caso de requerirlo no, de forma preventiva, aumentar el aporte hídrico en estos pacientes porque como mencioné, la fiebre es bastante brusca de altas temperaturas y pues se debe considerar el aislamiento del niño en caso de tener alguna enfermedad pues, que comprometa su estado inmune. Ya pasaríamos entonces a la siguiente enfermedad. Aquí ya habríamos terminado los exantemas clásicos y vamos a mencionar algunos exantemas o muy comunes o, perdón. Ana María pregunta, perdón, Juan Diego. Ana María Señor. pregunta que si hay algún tipo de recomendación especial para el brote. No, no, y es que no es que a todos les genere, y de por sí creo que los textos dicen que no hay presencia de escozor o prurito, pero sí algunos niños se mantienen rascando, se ven esas lesioncitas y empiezan a lesionarse con las uñitas. Entonces, recomendación 1, cortarle las uñitas a los niños. 2, aplicar una crema hidratante o emoliente que sea refrescante. Hay muchas en el mercado, muchísimas, desde algunas muy básicas, genéricas, hasta unas comerciales demasiado costosas, ¿sí? Por ejemplo, está el Cetaphil, Almipro, hasta inclusive la crema humectantes que utilizan las niñas para manos, se puede también utilizar calamina, caladril, cualquier ungüento emoliente, hidratante, refrescante para la piel se puede utilizar. Y obviamente que el niño esté bien hidratado, ¿vale? Bueno, y continuando entonces con la varicela, este virus que produce la varicela, el varicela zoster, también va a producir el herpes zóster, principalmente pues en adultos se va a presentar esta forma. Eh, Es un virus DNA de doble cadena con cubierta. Los niños suelen ser contagiosos desde el segundo día antes y hasta 5 días después del inicio de la erupción. Eh, suele ser muy incidente entre los 5 y los 10 años de edad y básicamente el contagio se hace por la inhalación de secreciones respiratorias de pacientes infectados. No necesariamente tienen que ser pacientes infectados de varicela. Como mencioné, los adultos pueden presentar otra forma que es el herpes zóster y las secreciones respiratorias de los adultos también pueden llegar a infectar de varicela o a causar varicela en los pacientes, en los niños o en pacientes que no hayan presentado previamente la enfermedad.
En cuanto a la clínica, pues las características son pequeñas máculas y pápulas eritematosas que se van a transformar de forma rápida en vesículas redondeadas que van a tener, por decirlo así, una imagen bastante característica que es la gota de rocío sobre un pétalo de rosa. Esto porque pues es una pequeña, ahorita vamos a ver una imagen, una pequeña vesícula con un aro eritematoso alrededor. Ahorita la imagen lo describe mejor de lo que yo puedo hacerlo. Estas vesículas van a evolucionar posteriormente a pústulas y finalmente a costras. Cuando estas se desprenden, suelen dejar una hipopigmentación residual y en algunos casos, pues cicatrices atróficas, que es la razón por la que se recomienda no lesionar estas, pues no rascar estas lesiones, perdón. Además de esto, pues la varicela suele ser bastante pruriginosa, en este caso sí es un exantema bastante pruriginoso y es característico que durante el transcurso de la enfermedad se vean las lesiones en todos los estados, es decir, que no evolucionan cada una de las lesiones no evoluciona al mismo tiempo, sino que en algún punto se pueden llegar a ver pústulas, costras, vesículas, máculas, o sea, todo al mismo tiempo y este aspecto se describe como imagen en cielo estrellado. Pues lo que les mencioné es bastante pruriginosa y suele cursar con cefalea, fiebre, malestar general, dolor articular y adenopatías. Entonces, a la izquierda pueden ver lo que me refería con imagen en cielo estrellado. A la derecha se ve el signo de la gota de la gota de rocío sobre el pétalo de una rosa, que es básicamente una vesiculita con un arito eritematoso. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El aislamiento. Aquí tengo preguntas, doctor, antes de confundir más a mis compañeros. Mencionan que el principal tratamiento es la principal prevención o recomendación es el aislamiento para evitar contagiosidad o para evitar contagios en más pacientes. Y mencionan el uso de antihistamínicos sedantes para controlar el prurito. En este caso, pues, según lo que encontré, el principal o el más recomendado es la de difenidramina. Sí, o cualquier antihistamínico como antipruriginoso. Entonces hay Es, muchos, está la loratadina, desloratadina, hidroxicina, estos, difenidramina, es, cetiricina. Hay muchos en el mercado. Pues se da oral y también se da una crema tópica, ¿sí? Tanto ok, da doctor, calamina, caladril. esa era mi pregunta. Aciclovir, pues si ya le dio la varicela, pues ya para qué aciclovir, a menos de que sea un niño con alguna condición en el cual sí haya que colocarle el aciclovir o que tenga alguna condición especial que toca colocarle también la inmunoglobulina específica, el Varitec, ¿sí? Por ejemplo, niños que estén en terapia oncológica o que tengan síndrome nefrótico o los recién nacidos, ¿sí? También hay que colocarle, si por ejemplo son hijos de mamás con varicela, que debe haber un periodo, un periodo en el cual uno establece si utiliza o no utiliza el Varitec. Ahora exactamente no recuerdo cuánto es que es el periodo. No revisaste eso, ¿cierto? Miramos No, no, señor. No, no, señor, no. para dejarlo de la varicela. Yo tenía por... En cuanto al Varitec, encontré que se aplicaba era en pacientes inmunodeprimidos. Sí, inmunodeprimidos, pero también en los recién nacidos, cuando se cumple una pauta, que es, acá lo tengo anotado. Dice, profilaxis posexposición con inmunoglobulina contra varicela zoster se recomienda en bebés nacidos de madres sintomáticas en el momento del parto, es decir, 5 días antes hasta 2 días después del parto, ¿sí? O sea que la mamá haya iniciado con la sintomatología, ¿sí? 5 días antes y 2 días después, ¿sí?
Bebés prematuros con edad gestacional mayor de 28 semanas, de madres sin inmunidad, bebés prematuros menores de 28. Dice, para los recién nacidos con infección diseminada, bueno, sí, por ejemplo, pacientes que son hijos de madres con varicelas entre ese rango, ¿sí? Y pues hacen, por ejemplo, neumonía o hacen trombocitopenia, entonces también toca colocarle inmunoglobulina. Y también a ese tipo de pacientes se les hace un ciclo de tratamiento con aciclovir intravenoso, 30 miligramos kilo por día dividido en 3 dosis, más la inmunoglobulina, ¿sí? Que se hace en ese rango de exposición. Hijos de mamás con varicela, ¿sí? En la cual inició como tal la sintomatología o la varicela, que inicia la varicela 5 días antes del parto o 2 días después del parto, ¿sí? La mamá le dio varicela 5 días antes de que el niño naciera o 2 días después de que nació. Entonces, a ese neonato, ese recién nacido, hay que colocarle la inmunoglobulina específica o el Varitec, ¿vale? Ok. Bueno, y en cuanto a la prevención de la enfermedad, se hace pues aislando a pacientes contagiados hasta que sus lesiones en su totalidad estén en forma de costra, y también se hace con pues la vacuna, que es una vacuna de virus vivo atenuado, que en el caso pues que en nuestro caso local se aplica al año y a los 5 años, creo que desde el 2015, si no estoy mal. Bueno, y pasamos a la enfermedad de Kawasaki. Esta pues es una enfermedad multisistémica caracterizada por pues ser una vasculitis de pequeños y medianos vasos que va a dar generalmente en lactantes y preescolares. Su etiología es aún desconocida. Se llegó a asociar en algunos estudios de los 90 más o menos con con ahí esto es con el clamidia pneumoniae, clamidófila pneumoniae, pero no, o sea, a día de hoy sigue sin ser exacto este dato, o sigue sin conocerse la etiología como tal de la enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo se va a presentar la enfermedad? Esta va a estar dada por un síntoma muy característico, que es una fiebre que dura más de 5 días. Esta fiebre puede llegar a durar hasta 2 semanas, pero como vamos a ver en la siguiente diapositiva, este dato va a ser pues, bastante cardinal a la hora de considerar esta enfermedad. Además va a presentar o puede presentar inyección conjuntival bilateral, enantema, fisura de labios, lengua frambuesada, edema, exantema polimorfo y adenopatía cervical. ¿Por qué son tan importantes todos estos síntomas? Porque la forma de diagnóstico de la enfermedad es principalmente clínica, y esta va a depender de, como ven en esta tabla, unos criterios diagnósticos. Básicamente, los criterios para diagnosticar la enfermedad de Kawasaki es un paciente con fiebre. Como ven, pues en la tabla la fiebre se encuentra prácticamente en la totalidad de los casos, fiebre que debe durar más de 5 días y debe tener además 4 de los 5 siguientes criterios, es decir, inyección conjuntiva, la adenopatía, exantema, alteración de labios o mucosa oral y alteración de extremidades. En cuanto a la alteración de los labios o mucosa oral, si ven al frente hay 3 ítems: labios secos, eritema difuso, lengua frambuesada. Con que tenga uno de esos 3 ya se considera una alteración de labios o mucosa oral. Y lo mismo pasa con la alteración de las extremidades. ¿Qué ocurre? Que pues esto se llegó a considerar así como su única forma de diagnóstico. Sin embargo, en cuanto a si no estoy mal, a mediados de los 80s,
la verdad no recuerdo bien cuál fecha era, empezaron a darse cuenta que habían complicaciones o habían pacientes que se estaban complicando por enfermedad de Kawasaki sin presentar el diagnóstico textual que les estoy mencionando. Eso es porque se está presentando sobre todo en niños, sobre todo en bebés, creo que era en pacientes de entre 6 y 2 años, de 6 meses y 2 años, que no presentaban todo el cuadro, pero sí terminaban presentando complicaciones cardíacas, que es, pues ahorita lo vamos a ver más adelante, las principales complicaciones de la enfermedad de Kawasaki. Entonces se empezó a reconocer otra entidad que es la enfermedad de Kawasaki incompleta, y básicamente consiste en que el paciente presenta fiebre y 2 o 3 de los signos que se ven en el cuadro. Como pues pueden ver, presentar 2 o 3 de los signos y fiebre, pues es algo relativamente común en muchas enfermedades. Entonces, para esto además hay, por decirlo así, una especie de algoritmo para dar este diagnóstico con estudios de laboratorio. Sé que este algoritmo es de la AJA, no sé, doctor, si también es contemplado así aquí, que es con la PCR y con la velocidad de sedimentación globular. Sí, 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 sí. Sí, hay un archivo de la AJA que es de como consenso, el último así, gran consenso. De Kawasaki se ha escrito mucho, inclusive ahorita con relacionado al COVID también se ha escrito algunas cosas, pero uno de los consensos grandes donde se cambiaron algunas recomendaciones fue un documento de la AJA, sí, señor. Entonces, pues básicamente como para decidir empezar a tratar un Kawasaki incompleto, se necesitan, pues como les mencioné, la fiebre y 2 o 3 criterios de los que están en la tabla, y además una hemoglobina baja para la edad, leucocitos mayores a 15.000, plaquetas mayores a 450.000, albúmina sérica menor a 3 gramos decilitro, alanina aminotransferasa elevada y leucocitos en orina. Serían como los criterios para comenzar el tratamiento. Entonces, en cuanto a creo que yo no les mencioné las características del exantema. No. Bueno, en cuanto al exantema como tal, a la forma exantémica de la enfermedad, pues hablamos de un eritema que va a presentar induración en las palmas y las plantas. Perdón. Perdón, les estaba hablando ya de otra cosa. El exantema va a ser polimorfo, es decir, no va a tener una forma característica como en algunos de los anteriores. No va a ser vesiculoso, que esta es pues, la principal forma de descartar la enfermedad de Kawasaki, es que si se ve vesiculoso, pues lo más probable es que no sea un Kawasaki. En prácticamente todos los casos es polimorfo, no vesiculoso. Además de esto, pues lo que les mencionaba, una induración palmar y plantar que va a progresar a una descamación bastante característica o llamativa, pues en el caso de los padres los puede alarmar bastante porque es alarmante o impactante en algunos de los casos. Pues lo que ayer le pregunté al doctor, que menciona que no, y pues si vemos la tabla también tiene cierta razón, es que según la lectura que yo había hecho, la presentación exantémica estaba dada por una alergia temporal a las penicilinas. Pero como vemos pues en la tablita que tenemos, el exantema se presenta hasta en el 80% de los casos. Así que pues creo que a lo que se referían es que se puede complicar o empeorar el cuadro debido a esto, pero no quiere decir que el exantema solamente sea debido a eso. En cuanto, en cuanto al tratamiento, básicamente, perdón.
Aló, aló, aló. Sí, te escuchamos. Ah, ok. Cuanto al tratamiento, básicamente consiste en dos pasos, por decirlo así, o dos grandes pasos, que es una infusión de gamma globulina intravenosa. Esta se va a dar pues en una infusión por 10 horas y según lo que describen, esta sola infusión debería ser lo suficiente para detener la fiebre del paciente y en caso de ser así, pues no se requeriría una siguiente dosis. O sea, se aplica esta infusión y en este periodo el paciente va a estar afebril. Si dura durante más de 48 horas afebril, ya se considera que es necesario continuar con, perdón, pues bueno, me estaba confundiendo. Se aplica la gamma globulina a esta dosis que está a 2 gramos kilogramo en infusión por 48 horas y se dan dosis de ácido acetil salicílico de 80 a 100 miligramos kilogramo día, 4 veces al día. Esto por 48, hasta que el paciente esté febril por más de 48 horas. Una vez el paciente está febril por más de 48 horas, la dosis de LASA se cambia a 3 a 5 miligramos kilogramo. En general, este es, por decirlo así, el manejo a grandes rasgos de la enfermedad. Ok. Doctor, tengo una pregunta respecto al cambio de LASA. Ujú. Esos 3 a 5 miligramos kilogramo, porque no lo encontré, ¿son dosis o también son día o...? Sí, kilo día como antiagregante. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, Ana María pregunta que si la descamación puede ser solo en las manitos o también en todo el cuerpo. por lo que entendí es principalmente en manos y palmas. No sé si sea de todo el cuerpo, doctor. O sea, entendí que era ahí porque había una induración de las palmas y las plantas de los pies. Sí, entonces en esta hay unas fases, no sé si las nombraste de unas fases. Se supone que en el transcurso de una de esas fases es donde ocurre la descamación, ¿sí? Entonces la descamación es más que todo porque hay un edema en las manos y en los pies, un edema. Primero es un edema marcado, eh, puede haber algún tipo de lesiones, pero después de ese edema viene la descamación, ¿sí? Entonces como si el paciente se le estuviese cayendo los deditos, así más o menos, ¿sí? Se desfacela todo, ¿sí? Entonces no suele ser en todo el cuerpo, pero puede pasar que también tenga algo de desfacelación en algunas áreas, sobre todo en las áreas donde ocurre maceración, por ejemplo en los pliegues, ¿sí? Pero es más marcado y más frecuente que ocurran en las manos, ¿sí? Y en los piecitos, las plantas de los pies. Eh, Espera, voy a poner una diapositiva. Espérate ahí. ¿Las retiro, doctor? ¿Retiro mis diapositivas? Bueno, sí, un momento. Ya.
Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, entonces este es un caso de un niño de 4 años, 2 meses. Ah, bueno, ya dijiste el grupo etario, ¿no? ¿Sí dijiste el grupo etario? ¿El grupo etario de presentación? No, perdón. Dije que eran lactantes y preescolares. Sí, más que todo preescolares. Lactantes, pues puede ser, pero no es tan frecuente. Por ejemplo, un compañero hizo una publicación de un niño como de 3 meses que hizo una reacción a la vacuna de la BCG. Entonces, este es un niño de 4 meses, nos presentamos en un CPC, que es una correlación clínico-patológica que nos tocaba hacer a nosotros cada 8 días. Entonces, que llegaba por cuadro de 4 días de evolución, de fiebre, dolor abdominal. Bueno, tenía como la sugerencia de que fuese una enfermedad de Kawasaki. Le habían dado amoxicilina oral y acetaminofén, pero persistía con el brote, inclusive pero peoraba el brote. Esto es lo que yo les decía, mira que en la enfermedad de Kawasaki nosotros podemos tener leucocituria y leucosterasa positiva, ¿sí? Sin bacteriuria. Entonces una de las condiciones en la cual puede haber leucocituria o piuria con la tira reactiva positiva y no necesariamente desinfección, como en este caso en este paciente que nosotros lo presentamos. Tenía leucos de 25 a 30 por campo, esterasa presente, ¿sí? Y lo consideraron como una posible infección de vías urinarias, le dieron un tratamiento y resulta que no fue así. Bueno, esto es lo del peso. Oiga, sería chévere hacer una correlación, bueno, pero es que ahora es difícil con los pacientes, pero bueno, hacer una correlación clínico-patológica. Entonces acá, mira, este es labios fisurados, lengua aframbuesada, ¿sí? Con aumento de las papilas, ¿sí? La inyección conjuntival, ¿sí? Edema en los miembros inferiores, que primero es un edema eh, como un aspecto rojizo, ¿sí? Y después viene la desfacelación, ¿sí? ¿Sí están viendo las imágenes? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. Es como si tuvieran los piecitos hinchados, lo mismo las manos son así. Después se desfacela, mira. Mira cómo estaba antes, ¿sí? Rojo, como si estuviese como infectado, ¿sí? Y mire cómo queda después, ¿sí? Mira cómo se desfaceló, ¿sí? Como un feeling de la piel, ¿sí? Como se hizo, ¿cómo es que se llama eso que se hacen las niñas en el rostro para remover células muertas y sí, se da un feeling, ¿no es que le llaman a eso? Bueno, no recuerdo. El peeling, creo que es. Peeling, Estoy bueno, mal. eso. Eso, sí, mira que como que le quitaron una partecita de la piel al niñito, mira, quedó blanquito. Pero entonces eso hay unas fases, ¿sí? Hay unas fases. Entonces, bueno, esto es que la enfermedad Kawasaki, una vasculitis aguda sistémica que afecta a vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre, principalmente en menores de 5 años en el 80%, predominio sexo masculino. Ese fue el doctor Tomisaku Kawasaki, que fue el que hizo la relación de la descripción de los primeros casos y la relación entre un brote, fiebre y la presencia de aneurismas a nivel del ecocardiograma de las arterias coronarias. Hay identificación de casos por todo el mundo, predomina en Asia en niños con ascendencia asiática, ¿sí? Hay algunas teorías de por qué ocurre. Una teoría es una coinfección viral, por eso ahorita están hablando mucho de que se ha presentado Kawasaki en relación al coronavirus, porque pues toda aquella condición que genere una respuesta desregulada inmune puede condicionar, puede presentar esta vasculitis, ¿sí? Entonces el coronavirus como virus per se pues puede presentar eso, ¿sí? Bueno, etiología, ya hablamos de esto, pero lo que les quiero comentar, bueno, esto es la patogénesis, la activación de células mononucleares, plaquetas que interaccionan a células epiteliales, ¿sí?
en las cuales pues ellas se expresan unas moléculas de adhesión, ¿sí? Que las unen a la pared del vaso. Las plaquetas se irán uniendo unas con otras progresivamente, ¿sí? Más las células inflamatorias, todas las células inflamatorias y más la liberación de más componentes proinflamatorios como la interleuquina, ¿sí? Eso hace que dañe la pared, la pared arterial, la pared de o sea, la íntima del vaso, ¿sí? Y después pues llegan los neutrófilos también y se reclutan allí y terminan dañando la parte, la íntima del vaso sanguíneo, ¿sí? Después viene una proliferación celular que después pues engrosan como la íntima. Y eso se ve así, ¿sí? Mira cómo se ve, mira acá, ¿sí? Esto es un vaso coronario, ¿sí? Un paciente con enfermedad de Kawasaki. Entonces ahí tenemos Kawasaki típico, incompleto, refractario y recurrente. Entonces lo que les iba a decir era, bueno, esto es lo que tú ya hablaste, los criterios diagnósticos para decir un Kawasaki completo, tú hablaste y Kawasaki incompleto, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, esos son los criterios para Kawasaki incompleto, ¿sí? Para Kawasaki clásica o completa, perdón. Y para Kawasaki incompleto están estos, ¿sí? Entonces recuerden que en el completo debe haber la fiebre, ¿sí? Por más de 5 días y al menos 4 de los siguientes signos clínicos, ¿sí? Que son todos estos acá, que los nombró Juan Diego, ¿sí? La hiperemia conjuntival, no purulenta, alteraciones orales, que puede ser, alteraciones orales o puede ser cualquiera de las de estas, no es que tiene lengua frambuesa un criterio, tiene fisura labial otro criterio, no, o tiene lengua fisuras labiales, se cuentan como un criterio. La adenomegalia, que usualmente es unilateral, antes esta entidad tenía otro nombre porque era como la fiebre linfonodular unilateral, tenía otro tipo de nombre porque solamente era un ganglio unilateral, pero los ganglios también pueden ser bilaterales. El exantema polimorfo y los cambios en las extremidades, esto es también lo que les quería decir, hay una etapa aguda en la cual hay edema, hiperemia en palmas y plantas y en la etapa subaguda es donde viene la descamación a nivel perungueal y a nivel plantar. ¿Listo? Doctor, disculpe, Señor. es que en una de las fuentes que consulté mencionaban que podía ser diagnosticado también con solo 4 criterios sin necesidad de la fiebre en caso de que el paciente, o sea, de que se diagnosticara un aneurisma coronario por eco. ¿Eso aplica o es necesaria la fiebre siempre? Sí, pues está descrito, sí, está descrito que puede ser, pero lo más frecuente es que sea fiebre, porque inclusive uno empieza a pensar en Kawasaki cuando tiene un paciente con síndrome febril prolongado o fiebre, sí, un síndrome febril prolongado o fiebre sin foco después de o sea, una semana de estudiarse. Uno dice, güey, pucha, será un Kawasaki, entonces uno empieza a buscarle los criterios de Kawasaki. Sí, pero antes de ese tiempo, como que la sospecha, no lo sospecharíamos, ¿sí? Y menos si no tiene fiebre, pues digamos, no nos haría pensar a menos que, no sé, se me ocurre que solo tenga, pero es muy raro, la verdad, muy raro. Puede pasar, como toda medicina, que la medicina no es uno más uno, son dos, sino a veces pueden ser tres o puede ser cero, ¿no? Puede pasar de que tengas un Kawasaki atípico y que no te dé fiebre, pero lo usual es que curse con un cuadro febril y con un exantema, ¿sí? Eh, Eso es como lo principal. Habrán sí cosas que, por ejemplo, en, vamos a ver, manifestaciones atípicas de la enfermedad. Eh, por ejemplo, en esto, cuando hay un compromiso específico de algún sistema, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que presenta compromiso articular neto, ¿sí? Pero eso no es tan frecuente. O peor aún, que el paciente hace algún tipo de complicación. O sea, yo la tengo por acá. Ay, no.
No, no lo tengo, pero bueno, hace algún tipo de compromiso. Ah, bueno, sí, acá, mira, tipo de compromiso específico de un órgano, por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿sí? Puede hacer un cuadro de meningitis aséptica, pero no es lo frecuente o lo que yo quiero que ustedes se lleven del Kawasaki es que es cursa con fiebre y hay un tipo de exantema acompañado de unas características clínicas muy particulares que no las van a encontrar en otra entidad, ¿sí? O tendrían que hacer diagnóstico diferencial con otra entidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para diferenciar la de fiebre escarlatina, ustedes ya saben que la fiebre escarlatina tiene un exantema en forma de lija, ¿sí? La piel toda así lija, en esta no lo vamos a encontrar, ¿sí? Puede haber lengua frambuesa en la fiebre escarlatina, aquí también puede haber lengua frambuesada, ¿sí? Pero aquí entonces el compromiso puede ser el exantema polimorfo, ¿sí? Y hay un compromiso a nivel palmoplantar, ¿sí? Que después aparece una descamación, ¿vale? Bueno, estos son los... ¿Sí quedó claro eso? Sí, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, estas son Sí, señor. las manifestaciones que vos estabas hablando. Entonces, mira, por ejemplo, esto es bueno, los cambios en las extremidades. A ver, bueno, la fiebre, este es el tipo de patrón de fiebre, mira, presente casi en 100% de los casos, por lo que veníamos hablando. Puede haber casos en que no haya, sí, la verdad yo sí también he leído ahí, por ejemplo, si uno lee Uptube y dice, no, que diagnosticaron Kawasaki al tercer día de síntomas, pues, pucha, pero una persona muy experta ahí para diagnosticarlo a esa, y más, Creo que no hace sé. poco no fue que también se identificó un niño con Kawasaki en Colombia, creo. Pues yo lo vi por ahí en redes, como que fue un boom todo eso. Pues ahorita es boom, pero por lo del coronavirus, pero Kawasaki se diagnostica todos los días. Ah, bueno, entonces debió de ser otra, algo así, una vasculitis, pero no me acuerdo cuál era entonces. Sí, tal vez pero esto es aquí esto no es que sea tan infrecuente, esto es frecuente, ¿sí? Por eso digo, de todos los síndromes febriles prolongados, lo que primero piensa el infectólogo, o dentro de su esquema mental está descartar Kawasaki, por eso es una entidad que se tiende a diagnosticar mucho, no es que sea tan infrecuente. En el tiempo que yo estuve en Cartagena, si no vimos 10 Kawasaki's, no fueron, o sea, fueron poquitos, creo que vimos más. Entonces estas imágenes que les muestro acá son de sus pacientes reales. Bueno, esta no, pero por ejemplo, o sea, no, esta no, esta es de un paciente real, mire esa descamación que presentó, ¿sí? En las manos, ¿sí? Esta sí es de Today. El exantema, mira, polimorfo y cambiante, puede ser cualquiera, ¿sí? Pero el único que no puede ser, mira, es nunca vesicular o ampolloso, nunca. O sea, el Kawasaki puede ser de cualquier tipo de brote menos este, ¿sí? Si tiene este brote, no vayan a pensar en Kawasaki, en este tipo de brote, ¿no? Vesículo ampolloso. Bueno, pero lo que yo les iba a mostrar era lo del tratamiento. Ah, bueno, los aneurismas, sí, que los aneurismas ustedes tienen que tener en cuenta que el aneurisma no se presenta inmediatamente, empieza la fiebre, ¿sí? La primera semana, ¿sí? Mira que no es esperable encontrarlo, ¿sí? Es a partir del séptimo día es donde se empieza a ver, eso es un término a través del eco, que es birrefringencia, en la cual pues hay como una interposición en la señal, y hacia el final de la segunda semana ya empiezan a ver las dilataciones o la presencia de los sacos aneurismáticos a nivel de las coronarias, ¿sí? Eso es clasificación, bueno, esto no me interesa que lo aprendan, pero es cómo se clasifican los aneurismas de acuerdo al tamaño, ¿sí? Lesiones no coronarias que pueden presentarse, mira que hay asociación con insuficiencia valvular, puede ser plurivalvular o a nivel del pericardio, mire que puede haber pericarditis o insuficiencia de la válvula mitral, aórtica o de la raíz aórtica. Diagnósticos diferenciales, mire todo esto vaina, dengue, escarlatina, shock tóxico, Steven Johnson, sarampión, exantemáticas, que es lo que estamos viendo hoy, intoxicación por mercurio. Y acá la tenemos.
Bueno, entonces este es el algoritmo como tal. Aquí mira, está el Pediatrics, la AJA. Vamos a revisar uno, bueno, por ejemplo acá este, tratamiento ASA y gamma-globulina intravenosa. Bueno, esos son artículos, no voy a confundirlos con esto, bueno, pero es esto. Administración de gamma-globulina 2 gramos por kilo, administrada en una sola infusión durante 8 a 12 horas, ¿sí? 2 gramos por kilo, esa es como la recomendación. Y se debe administrar la terapia, ¿sí? Para que tenga una mayor eficacia, se debe administrar dentro de los primeros 7 a 10 días de la enfermedad, ¿sí? Si ya tienen, porque esto lo otro, como esto no usualmente no está ahí disponible como una ampolla de ampicilina o de ceftriaxona, sino es de difícil consecución, porque casi no es que lo tengan ahí en el stock para todos los pacientes, ¿sí? No es tan infrecuente, pero tampoco no es que lo formulemos todos los días, ¿sí? Entonces, cuando hay un caso, entonces nos toca conseguir la gamma globulina y debemos de tener presente que para tener una efectividad y prevención de los aneurismas, pues debe administrarse en este rango de curso, de inicio de la presentación de la enfermedad. Bueno, y este es del ASA, mira, entonces... un efecto antiinflamatorio, 80 a 100 miligramos por kilo día, ¿sí? Entre los días 5 y 10, ¿sí? Se puede mantener hasta 72 horas después de que el paciente ha permanecido febril y después se deja un efecto antiagregante de 3 a 5 miligramos kilo día durante 4 a 6 semanas, ¿sí? Y más el manejo de sostén, ¿sí? Bueno, estos eran los criterios que yo les había dicho, de criterios de refractariedad, score de GAMI, score de Kobayashi y score de Sano, para ver si el paciente persistía con fiebre después de la administración de inmunoglobulina. No, estos son estudios donde trataran de hacer los factores asociados a refractariedad, entonces hay algunas cosas muy interesantes en cuanto al hemograma que podemos ver como refractariedad. Bueno, y más allá pues viene ciclosporina, anakinra, ciclofosfamida, que son inmunomoduladores para esto. Bueno, antes, primero el corticoide y después vienen estos. Entonces el algoritmo sería este, más o menos lo que nosotros hacíamos. Paciente llega, tan, ¿cierto? Hacemos exámenes para aplicar el score de Kobayashi, GAMI, Usano y así tratar de predecir si tiene criterios de refractariedad. Si no tiene criterios de refractariedad, pues administramos la inmunoglobulina más el ASA. Si tiene criterios de refractariedad, se administra la inmunoglobulina ASA y consideramos un ciclo corto de esteroides para evitar de que el paciente persista febril. Si la fiebre desaparece en 36 horas, desaparece la fiebre en 36 horas de administrar la inmunoglobulina. Si eso es sí, pues continuamos el ASA, se hace el ecocardiograma y ya después se hace el seguimiento. Si no, entonces se considera repetir la inmunoglobulina, considerar continuar con el esteroide. En caso que no haya mejoría, pues intentamos hacer la terapia con inmunomoduladores como el infliximab. La verdad nunca llegamos hasta acá, siempre llegamos como a repetir la inmunoglobulina y dosis de esteroides. Es el algoritmo de Casa del Niño, donde yo estudié pediatría. Bueno, listo. Continúa, Juan Diego. Bueno, doctor, ya proyecto. Sí. Bueno, entonces pasamos o continuamos con la mononucleosis infecciosa. También se le ha conocido como la enfermedad del beso. Esta infección o esta enfermedad está dada principalmente por el virus de Epstein-Barr. En cuanto a la enfermedad, o pues esperen un segundo, ok. En cuanto a la enfermedad, pues es necesario conocer que tiene un periodo de incubación de 6 semanas y que la transmisión se ha
asociado principalmente a un contacto oral íntimo. Esto es la razón por la que es una enfermedad muy frecuente en la adolescencia. Sin embargo, esta también se puede presentar en la niñez y se desconoce o no se ha establecido la forma de transmisión de la enfermedad en menores de, pues, de 12, 15 años, que sería la etapa del contacto oral íntimo, por decirlo así. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, encontramos que está caracterizada por, doctor, yo estaba confundiendo la Kawasaki con mononucleosis. Es aquí en donde encontré el dato que le mencioné de que el exantema estaba dado por una alergia temporal a las penicilinas. Doctor. Sí, pero en Kawasaki el exantema se empeora cuando le administran antibiótico. Sí, como les mostré ahí en el caso clínico, ese bebito le habían dado amoxicilina y el exantema empeoró. ¿Listo? Sí, sí, señor, pero o sea, a lo que me refiero es que en mononucleosis, por lo menos en la bibliografía que encontré, o sea, el exantema no era una característica a menos que sí que hubiera tenido el antecedente Del uso de de la penicilina. penicilina. O sea, aquí encontré la cita textual, decía, el exantema no suele observarse excepto en pacientes que reciben derivados de la penicilina, en cuyo caso es el resultado de una hipersensibilidad transitoria a la penicilina. Ajá, ok. Pues la sintomatología clásica es básicamente una faringitis, adenopatías cervicales, fatiga y fiebre. Y pues como mencionamos ahorita, el exantema suele ser subsecuente o consecuente a una hipersensibilidad transitoria a la penicilina. Aquí el diagnóstico Juan Diego, nuevamente, la clínica, por favor. Se lo dijo muy rápido. Discúlpame. Faringitis, adenopatías cervicales, fatiga y fiebre. O sea, el principal signo, la principal característica va a ser la faringitis. Sin embargo, pues también presentan adenopatías, fatiga y fiebre. Listo. Bueno, perdón, la fatiga también suele ser algo muy característico. Estos pacientes suelen ser bastante hipoactivos. ¿Cómo se identifica la enfermedad? Pues esta ya no va a ser tanto clínica, sino más por por los anticuerpos y sí, por las inmunoglobulinas. Quizás como dato de la enfermedad, decirles que la enfermedad se conoce en sí desde 1880. Sin embargo, el virus o la etiología de la enfermedad no se asoció sino hasta finales de los 60, pues por realmente una coincidencia, y es que una de las participantes de los estudios del doctor Barr contrajo mononucleosis y dejó de ser, por decirlo así, útil para los estudios porque ya estaba presentando anticuerpos contra el virus. Entonces, esa fue básicamente la forma anecdótica en la que se descubrió cuál era la etiología de la enfermedad. Tratamiento de la enfermedad en sí no tiene tratamiento vacuna, se trata básicamente de manejo sintomático. No sé, doctor, si hay algo más que quisiera hablar sobre esta enfermedad, porque realmente en cuanto a exantema no encontré demasiada información. Te faltó hablar de la esplenomegalia que puede presentar, de los hallazgos en el hemograma. Entonces me faltó mucho de la enfermedad, doctor. Es que la verdad la busqué o sea, enfoqué todas las enfermedades hacia el exantema y en esta sí me quedé bastante corto por lo que le mencioné. Bueno, entonces profundiza más de mononucleosis y lo revisamos ahorita en la tarde. En la tarde con síndrome nefrítico. Te faltaría solo este, ¿cierto? Y la enfermedad de manos, pies y boca. Ok, listo. Entonces, ¿Hablamos de esta o por la tarde sí, también las dos? sí, no, dale con esta y terminamos esta y en la tarde nos vemos para ver el otro tema.
Bueno, la enfermedad de manos, pies y boca es básicamente una enfermedad viral relativamente común que generalmente afecta a lactantes mayores y preescolares. Sin embargo, también se puede presentar en adultos. Esta enfermedad es causada por el Coxsackie virus, un virus de la familia Picornaviridae, y pues es necesario asociarlo que este es el mismo virus que causa, o pues la misma familia que causa la fiebre aftosa en el ganado. Y a la enfermedad se le llegó a considerar fiebre aftosa humana. En cuanto a la enfermedad, pues no es autóctona de un lugar en particular. Como mencioné, da principalmente en niños menores de 10 años. Específicamente es muy común en menores de 7 años. Eh, suele ser en mayor proporción que en los adultos, pero a ellos también se les puede presentar esta enfermedad. Suele ocurrir sobre todo en verano y principios de otoño. ¿Cuál va a ser la clínica de la enfermedad? Básicamente van a presentar fiebre, anorexia y malestar general como síntomas generalizados. Va a haber un dolor secundario en enantema. Recordemos que enantema es pues, básicamente eritema en mucosas. Y se va a presentar el exantema macular, papular o vesicular. ¿Cuál es la característica de este exantema? Que va a ocurrir principalmente en las manos, los pies, los glúteos, las piernas y el brazo y los brazos. Por eso es que se le va a conocer como enfermedad de manos, pies y boca. Entonces aquí vemos pues imágenes de su presentación en las distintas áreas que mencioné. También es común en glúteos, no sé si eso lo mencioné en la parte de atrás, pero pues bueno, o sea, básicamente consisten en un eritema o en un exantema eh, polimórfico también, pero con características en esta zona del cuerpo. Esta también va a tener cierto respeto por el área perioral, sin embargo, no es algo tan marcado como lo vimos en ay, La escarlatina, creo. Ah, en la no. escarlatina, sí, en la escarlatina. ¿Sí? Sí, 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 era en la escarlatina. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues esta enfermedad en sí es un síndrome clínico leve que suele resolverse entre 7 a 10 días. El tratamiento va a ser específicamente sintomático y se puede usar una mezcla de ibuprofeno líquido y de difenhidramina líquida para poder solucionar las úlceras orales, que pues por lo que esta enfermedad tiene manifestaciones orales en las mucosas, suele ser bastante dolorosa en esa zona y por eso se recomienda por decirlo así, esta mezcla. Pero pues quería preguntarle al doctor qué tan frecuente es hacer esto, o si sí se hace y cómo se hace. ¿Cuál? La mezcla de- Ibuprofeno y difenhidramina para hacer gárgaras. no se hace. Uno puede hacer una mezcla magistral, pero para gingivoestomatitis, que se puede utilizar un antihistamínico, hidróxido de aluminio, ¿sí? Y lidocaína. Pero esta no, pero no es para hacer gárgaras, es para aplicar en la mucosa, en las encías. Para hacer gárgaras, por ejemplo, yo personalmente mando es un antiséptico faringio, un nombre comercial que tiene benzoato de benzidamida, es para disminuir la inflamación, que se llama Benzidrim verde. Pero no, este no, la verdad no. No sé si de pronto algún colega lo utiliza, pero yo personalmente no utilizo difenhidramina líquida más ibuprofeno para hacer gárgaras. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, esa era la pregunta, doctor. Pues es Sí. que esa pues era como una recomendación que daban en caso de que el paciente presentara mucho dolor.
Bueno, Y ya, esa sería exantémicas que vamos a profundizar con mononucleosis en la tarde. listo, muchachos. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde, ¿sí? Porque a las 5 tenemos una reunión en la universidad. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde, ¿vale? Bueno, doctor, pero nosotros recuerde que tenemos Están en APA APA. a la 1. Bueno, entonces vayan a APA. Cuando salgan de APA, entonces me avisan y nos vemos, ¿vale? Bueno, doctor, ¿y para ahorita a qué hora nos vemos? A las 10 de la mañana. Ah, bueno, doctor. Bueno, vale. Hasta luego. Bueno, chaito, niños. Chao.